están? Bueno, tenemos el día de hoy la sesión número 5 y empezamos con esta melodía de un autor súper conocido. En realidad, cuando la escuché, dije, bueno, van a recordar al Conde MacPato de los dibujos animados, pero realmente es una pieza motivadora y activa dentro de todo lo que conlleva, ¿no? Ahora, la sesión del día de hoy la voy a mostrar en este momento. Está aquí. Esta sesión es especial para mí, me gusta mucho el tema de duración, convexidad y tasas de interés, sobre todo porque ya es una parte más aplicada, aunque no deja de ser teórica, esto voy a tener que explicar. Sí es súper bueno conocerlo porque lo que vimos en las 4 primeras sesiones era más como un repaso de matemáticas financieras. Si se dieron cuenta, estuvimos revisando el tema de los mercados, los activos financieros, luego en la sesión número 2 revisamos la valoración de los distintos bonos de activos de renta fija, sesión 2 y 3, y en la 4 revisamos ya un tema de tenencia de bono, ¿no? que ya le daba un carácter más de gestión, aunque esta materia de fundamentos de inversiones les decía. Digamos que en la sesión número 4 es donde empezamos a ver las finanzas de manera diferente a lo que fue matemáticas financieras. Y bueno, y hoy ya la sesión se consagra pues ya con la revisión de la estructura temporal de tasa de interés y con lo que es la duración, convexidad de tasas forward, que va a ser la sesión del día de hoy y la sesión de mañana. Yo les pido, ante todo, que antes de escuchar la explicación que voy a hacer, que voy a tratar de ser lo más breve, eh, hacerlo de la manera más sencilla para que sea comprensible y que luego ustedes puedan revisar con detalle los links que les he compartido, que son suficientes como para poder comprender el tema. Lo que quiero primero es que ustedes puedan eliminar esos paradigmas que los bloquean y que de alguna manera puede hacer que esta clase, que tiene muchas gráficas, que solo cumplen con el fin de poder hacer más comprensible las ideas que se van a compartir, eh, esos gráficos no se los vea como una limitante o una complicación. La clase de hoy es muy sencilla. El día de hoy vamos a revisar como primer tema las tasas de interés, como segundo tema la estructura temporal de tasas de interés y tercero las tasas forward, que es el cierre al día de hoy. Como comprenderán, los temas no los defino yo también estoy presionada, al igual que ustedes, a mostrar una temática y ustedes a aprender esa temática en función de un syllabus. Entonces la sesión de hoy es este tema, estructura temporal de tasas de interés, con todo lo que conlleva mi propuesta de revisión de 3 subtemas. Y el día de mañana, de acuerdo al sílabus nuevamente, me toca dar duración y convexidad, y pues yo me tomo la sesión completa para ver duración y convexidad con ustedes. Entonces, los invito a escuchar con atención lo que les voy a explicar, que aspiro sea una forma simplificada de comprender el tema, y también los invito a que revisen el material complementario. A que no olviden que igual los talleres que hacemos de evaluación son como una especie de control de clases, y que luego todas esas preguntas que se están elaborando van a servir para que ustedes puedan eh, reconocer cuáles son los temas que van a ser importantes para el examen. Aquí al final de la clase, en la parte de fuentes, tenemos allí una serie de links que espero que todos los puedan ver, abrir para que puedan tener una mayor perspectiva de diferentes fuentes, además del capítulo 7 de Ross, que es como que el que oficialmente nos acompaña. Entonces, bienvenidos, esta es la clase de estructura temporal de tasas de interés y empezamos con la sección número 1, que son las tasas de interés. En esta primera gráfica, por favor simplifiquen, el gráfico no es nada complicado. Lo único que está detrás de este gráfico es la muestra de cómo se realiza la decisión de inversiones. Recuerden que cuando hablamos de inversión, proyecto, producto financiero, es lo mismo, la decisión es la misma. Vamos a elegir toda aquella propuesta de inversión cuya TEMAR siempre sea menor que la TIR. Entonces, aquí lo que tenemos en el eje de las X son las diferentes TEMAR. O sea, un proyecto, este es un proyecto, un solo proyecto, que está siendo evaluado en diferentes puntos de diferentes formas. Puede ser evaluado, por ejemplo, digamos que esta tasa que está aquí es el 20%, que realmente el proyecto en sí conlleva a ganar un 20%. Entonces, claro, si viene alguien y evalúa esta inversión al 1%, va a tener un ban súper grande, que refleja el 19% en exceso. Si viene alguien y lo descuenta el 5%, o sea, solamente exige el 5% cuando el proyecto, el producto financiero, lo que estés evaluando te da 20%, entonces vas a tener aquí un ban diferente de cero y obviamente una TIR mayor que la TEMAR. Por esa razón es que el ban es diferente de cero. Y que si
alguien coincide en exigir exactamente como TEMAR lo que es la TIR, entonces el BAM va a ser 0. Y que a partir de esto, todo hacia atrás, cuando la TIR sea mayor que la TEMAR, tú vas a aceptar este proyecto. O sea, para toda esta zona vamos a aceptar el proyecto y en esta zona vamos a rechazarlo porque los niveles de exigencia de los inversionistas es mucho más alto, son mucho más altos que lo que la inversión propone. La inversión propone siempre 20%, pero tú aquí le empiezas a exigir 21, 22, 23. Claro, si esto fuese una inversión dirían no, y si no, nos ajustaríamos para que haya descuentos y de esa manera tú logres tener tu inversión de acuerdo a tus expectativas. Entonces, esa primera gráfica es solamente para recordarles cómo funciona el tema de TIR mayor que TEMAR o BAM mayor que 0, que de alguna manera, es lo que ustedes ya saben, está aquí en los dos gráficos típicos que hemos, en los dos flujos típicos que hemos venido trabajando desde el primer día. Sigo usando estos ejemplos solamente para poder tener una referencia familiar con el cual ya hemos trabajado y ustedes de esa manera puedan ir identificando nuevos enfoques de análisis. Entonces, el enfoque de análisis en esta sección es que ustedes noten qué es la TIR. La TIR como tal es la tasa que se resulta de una evaluación, sea de un flujo fijo o de un flujo variable, tomando el valor presente neto y todos los flujos futuros, ¿ya? Pero siempre las personas van a tener una TEMAR. Esta TEMAR que está aquí para el primer caso es 15%, lo habíamos visto anteriormente. Y claro, si mi TEMAR es 15%, va a resultar que este proyecto es muy atractivo, tanto así que en valor presente neto me va a salir que es superior a 0. Eso ya lo habíamos visto. E igual en el caso de la TEMAR, hacemos el ejercicio, podemos volver a hacerlo para el caso del flujo fijo, y sale que el BAN es 0, pero igual yo acepto el proyecto porque la TIR es igual que la TEMAR. Este podría ser un bono cupón 10% a 5 años plazo con valor nominal 1000. Y ahí está la selección adecuada. Ahora, en este momento empiezo a introducir una nueva idea para que ustedes la puedan visualizar. Y es por qué usamos tanto la TIR como elemento de decisión. En el caso de los bonos o de los productos financieros que se transan en bolsa es muy sencillo, ¿no? Ustedes dicen, a ver, yo quiero ganarme una TEMAR del 20% y entonces calculan el precio. ¿Cuánto tienes que pagar? En este caso, 1000 es el precio justo porque es el valor nominal, el documento es a la par. Ojo que este valor presente neto incluye el valor que tú desembolsas más los flujos futuros, por eso sale 0, pero realmente el precio es 1000. Entonces, lo que nosotros estamos aquí visualizando es que en la negociación de los productos financieros, tú lo único que haces es negociar, decir, esta es la tasa que yo quiero ganar y automáticamente defines cuánto es el precio. Es decir, estás buscando el valor actual neto para poder pagarlo. Pero las personas que suelen trabajar con la comparación de TIR, lo que hacen es decir, bueno, dígame cuánto es la TIR del proyecto o cuánto es la tasa que usted me ofrece. Y la tasa que me ofrecen, en este caso, sabemos que es 21% para el flujo variable y de 10% para el flujo fijo. Pero, ¿qué significa ese 21%? ¿Significa que ustedes van a ganar 21% cada periodo? No. De hecho, aquí les hago la propuesta que está con azul. Si yo tomo los 1000 que desembolso en momento cero y considero en cada año la recuperación de flujos, que es 200, que es 50, menos 20, lo que voy a notar es que si esta inversión fue de 1000, el primer año me dan 20, $200, pues lo que tengo es 20% de rentabilidad. En el segundo año, 5%, en el tercero, menos 2%, 4, 10%, y en el quinto, 200%, que lo grafiqué aquí para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, en realidad, lo que quiero aquí que les quede claro es que las tasas de rentabilidad por año realmente cambian. Es decir, para que yo haya obtenido un 21%, realmente lo que estuvimos revisando aquí es una suerte de promedio. Este 21% es una suerte de promedio, que inclusive si yo lo hago como promedio, es decir, cojo los individuales, no me va a salir 47%, porque podría estar asumiendo, recuerden el valor de dinero en el tiempo, podría estar asumiendo que eso es en el mismo momento, y eso no es correcto. Todos estos valores o estas rentabilidades se dan en diferentes momentos del tiempo. Y entonces yo no puedo decir así, saco la rentabilidad individual de cada año y entonces el promedio es la TIR. No lo es, porque debo considerar ese valor y por tanto la TIR es 21%. Pero sí me queda lo que está en esta gráfica, que lo he reflejado, el movimiento individual, como que de cada tasa de rendimiento de cada año, como tú lo has recibido, pero que cuando tú tomas la decisión de inversión,
tú la tomas bajo esta flechita que es el 21%. Es decir, en resumen, la TIR es una tasa promedio, no es una tasa real, porque la tasa real, digamos, es el más 25%, menos 2, 10% y 200%, que es la forma como tú recibes tu dinero. Ojo que esta explicación para mí es básica, porque con esto me da pie para poder empezar a hacer el hilo de la historia que voy a contar entre hoy y mañana. Entonces, es importante que aquí en esta gráfica les quede claro que implícitamente las tasas que están transcurriendo son diferentes del promedio de 21%, que es esta línea roja que hemos puesto. Y que inclusive si el bono fuese con cupón fijo de 10%, noten, claro, 10% siempre, pero en el último año tú recibes 110%, o sea, tu nominal más tu cupón. Entonces, aquí también, si yo grafico, me va a quedar una línea recta, pero hacia arriba me va a quedar un 110%. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes noten, que en realidad nosotros estamos afrontando. Voy a copiar inclusive esto de aquí, a ver si la fórmula. Y miren que el promedio de esos 10%, 10% y 110% me da 30%. O sea, que tampoco es, porque recuerden el valor del dinero del tiempo, pero pueden notar el hecho de que en efecto la TIR es una tasa promedio y que las tasas que suceden son diferentes. Entonces, este es el primer mensaje que quiero que quede claro. Y a continuación vamos a hablar del famoso señor Fisher, que se lo utiliza mucho a nivel de macroeconomía para hablar de tasas de interés y demás. Entonces, aquí le hago un pequeño repaso para los que recuerden. Todo lo que hay en la economía son precios corrientes. Si tú mañana te compras una hamburguesa, ese precio está en términos corrientes, ¿no? Porque incluye en esa hamburguesa no solamente el costo de producción, está la expectativa de crecimiento de la riqueza de esa persona que vende la hamburguesa y también las expectativas de inflación para poder comprar los nuevos insumos en la producción de la hamburguesa. Si mañana te vas al cine, si mañana vas al banco y te dan una tasa de interés, si mañana decides comprar una nueva casa, en general, todos los precios, ojo que hablé de dinero en el banco y hablé de bienes materiales o bienes inmuebles, son precios corrientes o tasas nominales, porque las personas cuando ponen su precio, y seguramente las personas saben más de economía que nosotros, ellos reflejan dentro de ese precio en bienes materiales que son en dólares o en tasas de interés que es cuando prestamos dinero, reflejan esas expectativas de crecimiento y esa inflación. Entonces, bajo esa lógica, las tasas nominales, de que nosotros estamos hablando ahora de tasas de interés, se componen de la tasa real, que le voy a llamar I, de la tasa de inflación, que es INF, lo puse aquí simplificado porque es Excel, y de la tasa real por la inflación. Es decir, si tú esperas mañana que tu riqueza crezca en 3%, como mínimo, ¿no? Y sabes que la inflación, revisas en el INEC cómo está la inflación pronosticada y digamos que es del 5%, entonces tú dirías, mi temar debería ser 3%, que yo quiero ser más rico 3%, 5% de inflación sería 3 más 5, 8, y 3 por 5, 1.5, me va a dar, entonces que tú deberías ir a pedir que el banco, a ver si el banco te lo da, te dé una rentabilidad del 9.5. O sea, con 9.5 tú vas a lograr tener, digamos, la posibilidad de cubrir el incremento de precios y además ganarte la rentabilidad adicional o la riqueza adicional de lo que es dejar el día de hoy tu dinero. Sucede que en la banca, y ustedes lo conocen, las posibilidades son negativas. O sea, realmente ustedes van al banco, les dan un 3% y todo lo que ustedes van a colocar de ahorros va a hacer pues, que el próximo año ustedes tengan menor poder adquisitivo. Porque lo que han ganado, si les pagan 3% y la inflación es 5%, pues ya saben que su tasa real está ahí. Si despejan esta fórmula, les va a dar una tasa negativa. De eso ya les hablaron en la parte de introducción a la economía y seguramente también en el curso nivelatorio al entrar a la universidad, pero solamente quería retomar el concepto porque ahora cobra fuerza, sobre todo cuando estamos definiendo las decisiones de inversión. Entonces, lo primero, las tasas de mercado incluyen esas expectativas de inflación y de crecimiento. Segundo, si todos los precios del mercado son corrientes y las tasas son nominales, entonces los individuos saben más de economía que usted y yo. Y tercero, que las tasas deflactadas sirven para el crecimiento, para poder evaluar el crecimiento real. Cuando tú haces los estudios económicos y dices,
yo quiero ver, bueno, cuánto realmente creció la economía de Ecuador versus la de Perú, porque primero sacamos la inflación de cada país y allí medianamente podemos identificar cuánto realmente ha crecido o hacer una comparación, digamos, homogénea, ¿no? En las mismas condiciones. Esa es la idea de de deflactar tasas y la de poder identificar cuáles son precios nominales y tasas, precios corrientes y tasas nominales. Entonces, hasta allí un segundo concepto de tasas nominales que debe quedar claro. Ahora, las tasas de interés de las que venimos hablando, sean estas nominales o la tasa TIR que estamos conversando, la TEMAR, lo que sea, las tasas en general que se negocian en el mercado se manejan bajo diferentes, escenarios, ¿no? Diferentes teorías. Estas teorías que están aquí subyacentes en la tasa de interés son la preferencia de la liquidez, la segmentación del mercado y el hábitat preferido. Entonces, resulta que si nosotros revisamos una gráfica de tasas de interés, que está aquí, por ejemplo, luego les hablo de las deudas y demás, pero una tasa de interés, cuando se habla de la preferencia por la liquidez, lo que menciona es que si tú vas a dejar tu dinero en el corto plazo, tú vas a pedir una tasa de interés. Y si tú vas a dejar en el largo plazo, vas a pedir una tasa de interés mayor, porque las personas prefieren la liquidez. Es decir, en el corto plazo preferirían gastar su dinero, consumirlo, a ahorrarlo. Y si lo vas a ahorrar en el largo plazo, ellos van a exigirte una tasa de rentabilidad alta, lo cual también de alguna manera coincide con el tema del riesgo, ¿no? Que a mayor plazo exiges una mayor tasa. Pero si vemos la pendiente positiva, una pendiente positiva lo único que hace es afirmar esta primera teoría subyacente en las tasas de interés, es que los individuos prefieren la liquidez. Y si le vas a pagar, y si vas a invertir tu dinero a largo plazo, entonces le tienes que pagar una mayor tasa de interés. La segunda tiene que ver con la segmentación del mercado. Entonces la segmentación del mercado es, como esta gráfica, mostrarles que cada producto, o perdón, cada inversionista, porque estamos hablando de los inversionistas, se maneja en un segmento. Es decir, si tú, por ejemplo, y aquí está el ejemplo del seguro y del banco, si tú eres una compañía de seguros, siempre te vas a mover en un segmento donde puedes invertir a largo plazo, porque se supone que estás haciendo previsión. Y entonces, o los administradores de fondos y pensiones que tienen que trabajar siempre con el ahorro previsional. Y claro, tienen que invertir a largo plazo porque se espera que de aquí a 40, 50 años los clientes empiecen a retirar. Entonces, probablemente las aseguradoras, administradoras de fondos se mantengan en un segmento de productos con mayor madurez, una madurez más alta, es decir, están dispuestos a invertir a largo plazo, que otros sectores, como la industria, en este caso el sector bancario, donde por un tema de retiros de dinero o en este caso de inversiones muy líquidas para poder tener acceso a esos recursos, no pueden darse el lujo en gran parte de su dinero de irse a largo plazo y se van al corto plazo. Entonces, esta gráfica lo único que muestra es que en las curvas de tasas de interés vamos a encontrarnos con sectores o individuos que trabajan en niveles de madurez diferenciadas. Unos van a trabajar siempre a largo plazo, otros a mediano plazo y otros a corto plazo. Y las motivaciones, pues, son infinitas. Podemos pensar seguros, podemos pensar administradores de fondos, todo lo que tenga que ver con ahorro previsional, se van a trabajar en este sector. Y todas las empresas, el sector privado, cualquier individuo, la mayoría trabajan en el corto plazo. Entonces, porque necesitan liquidez. Entonces, la teoría de la segmentación de mercado lo que menciona es que los individuos se manejan en segmentos de madurez por su actividad. Y eso es lo más importante en esta parte, ¿no? Y el tercero tiene que ver con el hábitat preferido. Esto se corrió, por eso está un poco raro. El tercero es el hábitat preferido, es el hecho de ya una corrección a lo que dice la segmentación de mercado. Porque claro, yo soy una persona que invierto siempre en el largo plazo o siempre invierto en el corto plazo. Y en teoría se supone que yo nunca me muevo. Eso dice la teoría de segmentación de mercado. Pero luego se introduce una nueva teoría que es el hábitat preferido y es, sí, tú puedes moverte en diferentes segmentos si es que
logras incentivarlo. Entonces, una persona que se movía en el corto plazo, a lo mejor podría haberse motivado a irse a largo plazo si es que la tasa de interés que le ofrecen es mayor. Entonces, el hábitat preferido, lo único que menciona es que el premio cuenta para cambiarse de un segmento a otro y que no es tan cierto que las personas siempre se van a encontrar en este segmento de 10 años o 5 años, porque si tú le das una buena tasa, a lo mejor deciden cambiarse. Entonces, esta es la tercera teoría subyacente dentro de las tasas de interés. Noten que estas teorías, sobre todo lo que ayudan es a ver la misma tasa de interés con la que hemos estado conversando, esta que está aquí como tasa tiro temar, o esta que está aquí como tasa promedio, o esta que está aquí como tasa Fisher, tasa nominal, entender que esas tasas, la forma como se definen en el mercado, atienden a diferentes expectativas. Entonces, aquí está la teoría de la preferencia por la liquidez, que muestra que el corto plazo es menor que el más largo plazo. La segmentación de mercado, que muestra que inversores se van a ubicar en diferentes segmentos, porque de acuerdo a su actividad económica o sus preferencias, y que en el hábitat preferido las personas o los inversionistas podrían cambiarse de segmento si es que la prima de rentabilidad que les ofrecen es atractiva. Entonces, aquí lo importante en esta sección es recordar la lógica que hay detrás de cada teoría y entender las motivaciones para cambios en las tasas de mercado. Eso es lo más importante en este segmento, por eso me permito resumirlo así en una gráfica. Entonces, hemos conversado, hemos abordado aquí la primera parte de la clase, que son las tasas de interés, sus motivaciones y cómo se definen. Y ahora voy a hablar de lo que es la estructura temporal de tasas de interés. La estructura temporal de tasas de interés es un elemento súper importante a nivel de la valoración de productos financieros. Conocerla realmente marca la diferencia porque te permite tener los números reales con los que el mercado va definiendo estos precios. Recuerden que hay una condición de precio aceptante para nosotros los que somos inversionistas y recibimos lo que nos ofrecen los otros. Y hay una condición de market maker, de hacedor de mercado, para quienes tienen la posibilidad de ir de alguna manera con la negociación ajustando esa tasa de interés, ¿no? Entonces, claro, hay una oferta, y aquí volvemos al ejemplo sencillo, ¿no? Cuando se hace la oferta de este bono, que tiene un cupón del 10%, hay una propuesta de inversión. Y si tú mañana vienes con una temar del 10%, en la cual exige el 10%, acabamos de definir el mercado. Definimos que en este mercado la primera transacción es el 10%, y esto está medido en función de esas expectativas que te decía, de preferencias por la liquidez, expectativas racionales, segmentación de mercado, hábitat preferido, donde el individuo define qué es lo que quiere y el emisor, en este caso, también se ajusta para poder ofrecer lo que el inversionista requiere. Entonces, eso que está allí en cada una de las transacciones se va midiendo luego en una curva de tasas de interés. Y esta curva de tasas de interés lo que demuestra es lo que cada transacción o grupo de transacciones fueron definiendo en cada segmento. Fíjense que estamos viendo desde la parte más básica. Las primeras sesiones fueron cómo se valora un producto, cuáles son las variables que influyen en esa valoración. En la primera sección de esta clase estamos viendo cuál es el alcance de la tasa de interés, cuáles son las teorías que subyacen en la definición de ese precio. Y ahora ya entramos a ver, después de haber pactado esa tasa de interés, ver en una curva cómo se define para cada plazo una tasa de interés diferente. Entonces, aquí vamos a introducir otro concepto. Vamos a introducir la diferencia entre curvas de tasas de interés. Esta es una curva de tasas de interés. ¿Cómo se forma esta curva? Con diferentes negociaciones a diferentes plazos, en las cuales se define, por ejemplo, que las deudas corporativas de la empresa privada van a tener una tasa de rentabilidad más alta, obviamente, que una deuda soberana, que es la deuda pública del gobierno, porque se supone que el gobierno tiene menos riesgo y las empresas privadas tienen mayor riesgo. Y en el medio tenemos la tasa interbancaria, que son usualmente las tasas de los bancos centrales que se prestan, que es un poquito más alta que la soberana, pero mucho más baja que las privadas. Entonces, finalmente esta curva, simplifíquenla, por favor, no es nada complejo lo que estoy diciendo. Lo único que estoy mostrando aquí es que una vez que todos estos individuos se pusieron de acuerdo, y definieron si iban a tener una negociación con una tasa de interés del 21% o del 10%, muchas personas entraron al mercado, se pudo definir a cómo se están negociando
los diferentes momentos en este caso, del plazo de inversiones, del horizonte temporal de inversiones, y con esto se forma esta curva de tasas de interés. Curvas de tasas de interés de la deuda corporativa, curvas de tasas de interés de la deuda interbancaria y de la deuda soberana del gobierno. Y que obviamente la forma de las curvas lo único que muestran es, demuestra el tema del riesgo, ¿no? Aquí el hecho de que las privadas estén por encima de la soberana, lo único que te muestra es el mayor riesgo. Luego vamos a ver de la orientación de la curva. Estas tres curvas son eminentemente curvas que muestran preferencia por la liquidez porque en el corto plazo hay menor tasa y luego hay una mayor tasa en el largo plazo. Entonces, como recordatorio, encontramos que las expectativas en estas curvas de tasas de interés, encontramos las expectativas de tasas de interés futuras. Por eso son súper importantes estudiarlas. Si luego de yo revisar todo lo que las personas han decidido en cada uno de estos puntos, como cierre del día de hoy, y mañana volvemos a revisar cómo cerraron las tasas de interés de la deuda privada, y así cada día yo puedo evaluar qué es lo que la gente está esperando entre hoy, mañana, pasado, en cuanto a inversiones a largo plazo, mi intuición me indica que dentro de esta curva hay información de las tasas de interés futuras. Aquí no se me pierdan, por favor, que esta parte es sencilla, solo que a veces es un tanto complejo explicarlo. Si yo el día de hoy, a un año plazo, te pido 3%, si hoy, el día de hoy, para invertir a 5 años, te pido 10%, y si el día de hoy yo te pido una tasa de interés del 15% para invertir a 20 años, nótese que de alguna manera yo estoy revelando cuántos son mis expectativas de tasas de interés futuras. Entonces, aquí vamos a diferenciar lo que son tasas spot al día de hoy y tasas forward. Me puedo adelantar un poquito a lo que vamos a ver en la sección número 3, en la siguiente sección, pero aprovechamos para revisar. Tasas spot son las que usualmente cierro el día de hoy, ¿no? Todas estas tasas que se muestran en esta curva son tasas spot, tasas de contado. Porque lo único que estoy definiendo es que el día de hoy, si me pides invertir a un año plazo, yo te pido 5%. Si me pides invertir a 10 años, yo hoy te pido 10%. Y si me pides que yo hoy, ojo que repito el hoy, invierto a 20 años, te pido 20%. ¿Se comprende? 5, 10 y 20. Hoy yo te estoy revelando cuáles son mis expectativas de tasas de interés futuras. Es decir, si yo hiciera aquí un corte en esta curva, yo estaría en capacidad de pronto de pronosticar cuánto es la tasa que en 10 años se va a negociar por 10 años más. Solamente lo dejo aquí como una idea, luego lo resolvemos. No se preocupen que es súper fácil. Solamente quiero que vean la parte intuitiva. Si yo el día de hoy, a un año te pido 5%, a 10 años te pido 10% y a 20 años te pido 20%, no me queda duda de que al formar esta curva, yo estoy revelándote de alguna manera cuánto es mi expectativa de tasa de interés de lo que sería 10 años en 10 años, porque del año 10 al año 20 son 10 años, y serían 10 años. Por eso decimos que las tasas de la ETI, de la estructura temporal de tasas de interés, me permiten a mí poder calcular estas tasas forward, porque en el mercado de hoy hay información de las tasas futuras. Primera idea. Entonces, la estructura temporal de tasas de interés es súper importante porque me permite comprender, entender, conocer cuáles son las expectativas de tasas de interés futuras. La segunda, de acuerdo a la estructura de las curvas, yo puedo identificar cuál es la actividad económica. O sea, si se dan cuenta, yo puedo darme cuenta una deuda soberana, o deuda interbancaria, una deuda corporate, cuál es su tendencia por el nivel de riesgo. También, y no hay duda aquí, y esto me vuelvo a hacer uso del concepto de Fisher, que les decía que las tasas nominales, las tasas que te ofrecen en el mercado, son tasas nominales. Entonces, si todo lo que tú aquí tienes son tasas nominales, entonces no hay duda de que aquí también me estás revelando cuál es la tasa de inflación, tu expectativa de tasa de inflación. Claro, asumiendo la racionalidad de las personas, y que obviamente nosotros estamos incluyendo la información no solamente de las expectativas de crecimiento de la tasa, de la riqueza, sino las expectativas de inflación. Entonces, fíjense que es súper
importante esta ETI porque me permite estos 3 puntos trascendentales que ayudan a que tú luego puedas valorar un producto financiero. Y una cuarta, y quizás la más importante, y esto más a nivel, las 3 primeras a nivel de individuo, la cuarta a nivel macroeconómico, es la efectividad de la política monetaria. Porque claro, a partir de entender cuál es el comportamiento de las tasas de interés y saber cuánto es la inflación prevista, los hacedores de la política, en este caso monetaria, están en capacidad de poder ir haciendo ajustes y lograr que las tasas de interés suban, bajen, que la inflación suba, baje, porque el mercado les está reflejando sus expectativas. Es como si fuese una encuesta. Esa estructura temporal de tasas de interés es como si le hicieran una encuesta todos los días al mercado, qué es lo que opinan ellos. Y en función de eso, obviamente, la política monetaria interviene. Con las tasas de interés, ajustes, y ahí es cuando salen los anuncios de la Reserva Federal diciendo se ajustan las tasas de interés hacia abajo, hacia arriba, dependiendo de lo que se aspire a equilibrar. Y luego, esto es lo que encontramos, o sea, fíjense lo importante que son las ETI. Y lo segundo es, ¿para qué sirven? Sirven primero para la evaluación de proyectos de inversión, algo ya se pueden imaginar que tiene que ver con este ejemplo que yo les decía, ¿no? Que aquí habían diferentes tasas. Fíjense, si yo tuviera la oportunidad, yo podría también tomar estas tasas diferenciadas y poder valorar un proyecto con diferentes tasas y ya no con una sola temar. Ya no le valoraría con un 15%, sino que pondría las diferentes tasas y podría obtener una valoración mucho más realista. Y la segunda es la evaluación de productos financieros, que es lo que le acabo de decir, ¿no? Un proyecto de inversión, que sería como el primer caso de una empresa o una propuesta que te hacen donde tienes flujos irregulares, y el típico producto financiero de bono cupón 10%. Para ambos casos, en lugar de valorarla con una TEMAR del 15% única, promedio, una raya roja que está aquí, lo haría con diferentes tasas, y que sería la valoración en función de la estructura temporal de tasas de interés. Entonces, aquí queda abierta la necesidad de poder conocer qué es la estructura temporal de tasas de interés, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, y es entender que la ETI como curva, aquí ojo que les decía simplemente que lo que se reflejaba en esta gráfica es que todas eran positivas, es decir, a mayor plazo, mayor riesgo, pero ya en la siguiente gráfica lo que vamos a revisar es que las curvas de tasas de interés pueden tener cuatro formas básicas. La primera es la con pendiente positiva, ¿no? Que es asumir que las tasas de interés de corto plazo son mayores que a largo plazo. Obvio, si yo quiero invertir a largo plazo, más mayor riesgo, entonces me tienes que pagar mayor tasa de interés. Esa es como la lógica, la que siempre debería existir. Pero resulta que también hay otro tipo de curvas, como la curva negativa, es decir, donde la tasa de interés en el corto plazo es más alta y en el largo plazo es más baja. Y aquí me van a preguntar, ¿cómo así? Entonces yo les voy a recordar momentos de altos niveles de inflación, como por ejemplo en el año 1999, recuerdo tanto que yo estaba trabajando en manejo de inversiones y que yo podía hacer un repo, una operación overnight, donde me pagaban 100% de rentabilidad. Obviamente estábamos en otra moneda, en sucres. ¿Y cuál era el tema? Era básicamente poder, por un lado, retirar dinero de la economía. A nivel de política monetaria subieron las tasas de interés súper altas en el corto plazo como para poder retirar dinero de la economía, y en este caso querían hacer la conversión de sucres a dólares, por ejemplo. Solo les estoy dando ejemplos, ¿no? Es una buena forma como de pongan su dinero pronto, ganan su dinero a una alta rentabilidad, pero hacemos la conversión de la tasa. Otra puede ser un tema de crisis realmente como el que teníamos en el año 2000, cuando hubo el cierre de banca y demás, donde se requería esa liquidez, y esa liquidez se la valoraba mucho más que tú dejaras tu dinero a largo plazo. O, en el peor de los casos, una economía súper inflacionaria, donde realmente tu dinero a largo plazo no vale nada. Entonces, la única manera de captar tu dinero en corto plazo es una tasa de interés alta. No sé si lo pueden visualizar. Piensen en Argentina, piensen en Grecia, piensen en Ecuador, ¿no? Ecuador, afortunadamente, es muy bueno porque nos da posibilidad para dar ejemplos aplicados en nuestro país. Entonces, la posibilidad de que hayan tasas de interés altas en el corto plazo son muy lógicas y son reales. Nosotros lo vivimos, y no siempre esta curva de tasas de interés tiene una pendiente positiva.
Eso para que lo tengan presente. Esto es real, y sobre todo en economías en crisis, van a notar que va a haber una posibilidad de que esas tasas de corto plazo sean mucho más altas que las de largo plazo, porque a largo plazo ya no cuenta, o porque realmente la inflación está muy alta, o porque hay una idea de retirar dinero de la economía pronto, y entonces los incentivos a que coloques el dinero estén en el corto plazo. Luego existe la tasa a plana, que es el hecho de que no haya variación ni en corto ni en el largo plazo. Y que es un poco lo que me sucede, por ejemplo, cuando pensamos en las inversiones de las facturas comerciales o si invertir en bonos, ¿no? A mí me resulta que, a mí como inversionista, me da lo mismo invertir en una factura hace 270 días, ¿no? Porque me dan un 9%, o invertir en un bono que me está dando el mismo valor. Entonces, ahí sí ya depende mucho de cuáles sean tus expectativas de rendimiento. Lo importante es que sepas que existe la posibilidad de que estas tasas sean iguales. Y entonces allí, como inversionista, te toca decidir si deseas ponerlo a largo plazo o en corto plazo. De eso no hay mucho que conversar. Y esta curva con montículo, lo único que dice es que en el corto plazo puede ser igual que el largo plazo, pero que hay un interés especial en que en el mediano plazo se retribuya mejor al inversionista, y por tanto las tasas de interés en este mediano plazo son más altas. Las razones son muy propias del mercado. Es solo un tema de ir a revisar cómo está el mercado. Eso lo podemos ver en la conversación que tengamos, o lo pueden ver en las páginas de Yahoo Finance y demás, ver cuál es la forma de las curvas. Pero hasta ahora, en esta sección número 2.2, perdón, lo que quiero que quede claro es que estas curvas muestran, si son más amplias, más grandes, lo que muestran es un mayor riesgo, o más contraídas, menor riesgo, y la forma de la pendiente lo que muestra es el premio hacia el plazo donde esté el mayor peso. En este caso, para la curva decreciente, el premio está en el corto plazo; para la curva creciente está en el largo plazo; en el montículo tenemos en el mediano plazo; y para las planas pues no hay ningún premio, todo da igual. Entonces, la esperada es la positiva, pero en momentos de crisis la negativa está presente. Y es esta la que ustedes pueden visualizar en las economías con problemas. Entonces, de aquí, un punto importante es reconocer que la estructura temporal de tasas de interés también puede encontrarse por diferentes tipos de productos, ¿no? Puedes encontrar una ETI por curvas swaps, por deuda soberana, por bonos, por corporates, que es un poco lo que ya estaba aquí en esta gráfica. Simplemente estaba aquí para explicar qué es lo que encontramos, pero ya acá está definido como que a nivel de tipos cuántas curvas podemos encontrar. Entonces, el problema en sí mismo es que al incluir tanta información se requiere eliminar esos factores para poder encontrar la curva cupón cero. Entonces, no todas las curvas me sirven para hacer valoración. El problema de estas curvas, por ejemplo, es que si esta tasa de interés que está aquí, esta tasa de rentabilidad con que nosotros cerramos, incluye un cupón, ya, perdón, esto sería corporate, sería sí, deuda de empresas privadas, tenemos la tasa de interés como tal y tenemos el efecto descuento. Entonces tenemos dos efectos que están de alguna manera distorsionando la rentabilidad original, ¿no? Tenemos el cupón, que se supone que es la rentabilidad original, y tenemos el descuento. Entonces, la idea es que cuando nosotros queremos hacer una valoración de productos financieros, nosotros, más allá de tener la tasa completa con el cupón, es tratar de sacar ese efecto y poder encontrarnos solamente con la tasa de rentabilidad pura de productos, en este caso de, por ejemplo, bonos del tesoro, bonos seguros, por ejemplo, deuda soberana, y eliminar el efecto cupón. Entonces, las ETs como tal son estructuras de tasas de interés de cupón cero. Y claro, el tema es que estas provienen de bonos cupón cero, que son los menos riesgosos. Y en la práctica puede ser que esta curva no la tengas completa. A lo mejor hay bonos cupón cero al corto plazo, pero no hay bonos cupón cero en el largo plazo. Y de eso se trata la siguiente parte de esta explicación. La ETI cupón cero, que es la que necesitamos para las valoraciones, proviene de tasas de bonos cupón cero. Sirve para evaluar las inversiones dado que no tiene sesgos, aplicando una tasa para cada plazo. Sirve para calcular las tasas forward, que son las tasas a plazo que se pactarán en un momento futuro. Y sirve para la valoración localizada versus la completa, definida por el descuento de flujos. La forma de valoración de un producto financiero de manera completa es como lo que hicimos previamente aquí, que sacábamos el valor actual neto o la TIR.
esa valoración completa, ahora lo que vamos a tratar es, a través de la estructura temporal de tasas de interés y la curva cupón cero, empezar a trabajar una nueva forma de valoración que le llamamos valoración localizada. Es decir, lo que vamos a ver entre hoy y mañana está enfocado en aprender a cómo valorar un producto financiero con el nombre localizado, es decir, por aproximación. Vamos a hacer una valoración localizada por aproximación a través de estas tasas de cupón cero. ¿Se entiende? Entonces, toda la motivación de la clase de hoy viene precisamente de esta curva, de este gráfico donde yo les decía, algo extraño pasa, realmente las tasas no son planas, no son una sola, la TIR es promedio, lo que tenemos son tasas diferenciadas en cada punto. Por eso estamos el día de hoy analizando todos los previos para llegar a esta parte. Aquí yo no voy a resolver el ejercicio, les voy a dejar allí la duda para verla en clases, en esta clase, en la clase que viene en el conversatorio o la del día jueves. Entonces, el problema es que esta curva que está aquí, como les decía, no siempre se halla en el mercado. Es decir, puede ser que las curvas cupón cero, es decir, las tasas cupón cero de estas deudas soberanas no estén disponibles para todos los plazos y tengas tasas, sí, tasas de rentabilidad en cada punto, pero no tasas cupón cero, porque las tasas cupón cero vienen de bonos cupón cero. Entonces, se negociaron muchos productos, pero no son bonos cupón cero. Yo lo que necesito es un bono cupón cero para que se elimine ese riesgo de reinversión y el factor distorsionante. Entonces, ¿cómo yo hago para obtener esta curva cupón cero que viene de bonos cupón cero y que son la ETI cupón cero, que es la que yo quiero para valorar? Entonces, de eso se trata la sección 2.5. ¿Cómo calcular la ETI cupón cero? Y aquí está la respuesta. Bootstrapping. Entonces ustedes tienen aquí la posibilidad de ir a un link donde les pueden mostrar mejor esto, pero yo lo voy a hacer de manera aplicada, explicándole cómo funciona cuando tienes bonos con cupón. Es decir, cómo hacer para eliminar el efecto cupón y poder ir obteniendo las tasas cupón cero aún cuando tienes bonos con cupón. Es decir, esto lo hacen obviamente los programas informáticos, no tenemos por qué nosotros hacerlo. Cuando ustedes trabajen con Bloomberg o con Reuters, ustedes van a tener posibilidad de saber cuáles son las tasas cupón cero para cada periodo, pero como nosotros estamos ahora aprendiendo, pues de manera manual yo les dejo la idea. Entonces resulta que yo aquí tengo definido bonos a la par. Entonces yo no lo voy a llenar porque quiero que ustedes lo llenen, pero ya saben lo que es un bono a la par y cuál sería la TIR de un bono a la par. Entonces yo aquí lo que les voy a pedir es que para los 10 casos ustedes saquen la tasa cupón cero usando la técnica de bootstrapping. Aquí la tienen, la pueden revisar y el día de mañana con este mismo ejercicio vamos a trabajar lo que es la duración. Las preguntas son las siguientes. Grafique la curva de TIR. ¿Cuál teoría se cumple de acuerdo a la forma que tiene la curva? Si se ve que es positiva, negativa, plana. ¿Qué tendencia tiene? Alcista, bajista. Y la curva cupón cero, si está por encima o debajo de la curva con cupón. Entonces, eso sería como la pregunta de desafío que les dejo para mañana, desafío para conversar, ¿no? No la voy a resolver. Si lo revisamos en la clase, en el conversatorio, lo que haremos es mostrar la pantalla de algún estudiante que se ofrezca a mostrar su resolución. Entonces, la técnica es esta y les queda el desafío de poder hacer la gráfica de la tasa de rendimiento con cupón, que sería esta, porque tiene cupón, y de la tasa de la curva cupón cero, que sería la que podrían calcular a través de esta técnica, que no la voy a explicar ahora porque me quiero enfocar a la siguiente parte de la clase. Entonces, estas son las preguntas de desafío. Les pido, por favor, me ayuden a arreglar. Déjenme, aquí quiero arreglar algo porque hay un desajuste en la celda y que se está viendo todo corrido. Un minuto, déjenme aquí. Insertar celda. Hacia abajo. Ahí sí se ve mejor. Ahí sí ya no estamos corridos. Entonces, ok. Entonces, esto les dejo como idea. Por favor, revisen. Y mañana lo podemos visualizar mejor en la clase en la que conversamos básicamente de dudas y demás. Entonces, queda como pregunta de desafío para ustedes. Entonces, las tasas cupón cero, les decía, vienen de la curva cupón cero y sirven para calcular dos cosas, la tasa forward y la duración junto a la convexidad. Entonces, la clase de mañana es duración y convexidad. Hoy cierro con tasas forward y me voy a la tercera sección, tasas forward.
qué representan, por qué son tan importantes para nosotros. Entonces, en realidad, aquí está el mensaje que ustedes deberían recordar. Las tasas forward son las tasas futuras de lo que representan las expectativas de los inversionistas respecto a condiciones de negociación en un momento futuro. Ojo que ahí hablé y suena así como confuso. Si recuerdan, previamente yo les había mencionado que había una tasa spot y que había una tasa forward, una tasa futura. Una tasa spot, tasa de contado, tasa forward, tasa futura. Entonces, resulta que hay negociaciones en las cuales yo digo, sí, hoy voy a invertir $1000, me pagas a 5 años plazo, a 1 año plazo 5%, a 10 años plazo 10% y a 20 años plazo 20%. ¿Está clarísimo? Esa es una tasa spot. ¿Por qué se llama spot? Porque yo hoy negocio, hoy coloco mi dinero a 1 año, a 5 años, a 20 años. A 1 año, a 10 años, a 20 años. Hasta ahí estamos claros. Esa es una tasa spot. Todo lo que vende el mercado es una tasa spot. Pero en finanzas nosotros también tenemos tasas forward o tasas futuras. Y las tasas futuras son tasas que se pueden negociar hoy para transar en un momento futuro. Por ejemplo, yo hoy tengo un préstamo y sé que dentro de 5 años lo tengo que renovar. Y hoy puedo hacer un contrato de futuro para definir que dentro de esos 5 años yo pueda ya al día de hoy pactar cuánto va a ser la tasa futura. Es decir, esa tasa que hoy pacto no se llama tasa spot, se llama tasa forward o tasa futura. ¿Por qué? Porque hoy no estoy haciendo el préstamo lo voy a hacer dentro de 5 años que me toque hacer la renovación. Pero a mí me puede interesar el día de hoy definir las condiciones de renovación. Por tanto, yo hago, en este caso, un futuro sobre tasa de interés, porque yo el día de hoy quiero dejar fijado cuánto va a ser la tasa a la cual vamos a renovar dentro de 5 años el préstamo por otros 5 años más. Entonces, esto que digo realmente es más aplicado de lo que ustedes creen. Y, por ejemplo, no en el caso de préstamos, en el caso de producción de commodities, de materiales. Por ejemplo, el arroz. Piensen en el arroz, yo soy la piladora y ustedes son los agricultores, entonces necesitan insumos, y entonces yo te entrego a ti el insumo y te digo, mira, por favor, cuando tú vayas a hacer la cosecha, me vendes el producto a mí. Y vamos el día de hoy a definir hoy de lo que tú vas a cosechar en 3 meses, cuánto va a ser el precio al cual me vas a vender ese producto. Obviamente yo logré ganar tu confianza porque te doy el insumo a crédito, te favorezco de alguna manera las condiciones del cultivo y además te aseguro que te voy a comprar la gramínea, que muchas veces puede ser un problema colocarla, igual que cualquier producto. Entonces allí hay un contrato de futuro por así excelencia. Y fíjense que seguramente las personas que trabajan en el campo no saben que están en un futuro, pero es un contrato de futuro lo que están haciendo. Están haciendo pactando la entrega de la gramínea dentro de 5 o 6 meses a un precio definido el día de hoy ya, y por eso se llama un contrato de futuro. El futuro sobre arroz. En este caso, defines hoy que el precio que le vas a pagar dentro de 6 meses va a ser X, o defines hoy que dentro de 6 meses me vas a entregar a mí esa producción. Por eso se llama contrato de futuro. Se pacta hoy, pero las condiciones lo que muestran es cómo se va a negociar en un momento futuro. Por eso son tasas futuras. Y volvemos al ejemplo, ¿no? Les decía que en esta gráfica, si yo estaba mostrando información, sea con cupón o cupón cero, si yo estoy mostrando información a futuro de cuáles son mis expectativas en dejar un dinero a 20 años o a 10 años plazo, no me queda duda que entre este punto y este punto yo podría obtener la tasa en 10 años de 10 años, porque este es 10 años y este es 20 años, por ejemplo, solamente para que lo recuerden. Entonces, aquí tenemos cómo se hace el cálculo de la tasa forward. La tasa forward se trabaja con las tasas cupón cero, con estas que estaban aquí. Estas tasas cupón, suponiendo, no, perdón, estas son las tasas cupón. La rentabilidad de las tasas cupón cero que están aquí. Ojo, se llama cupón cero, no es porque vamos a eliminar el cupón, simplemente queremos la rentabilidad de un bono que no tenga ese problema del cupón. El cupón, en términos de finanzas, cuando queremos, así como hacen ustedes deflactan las tasas de interés nominales a reales para ver el crecimiento real, bueno,
se quieren la rentabilidad de los bonos cupón cero porque el cupón, el momento que tú lo cobras, tiene un problema de riesgo de reinversión, que tú el dinero cuando lo cobres, estos $10 que estaban aquí, de los 100, de los 1000, a lo que cobras estos $100, es posible que no los puedas invertir nuevamente al 10%. Y de esa manera mantener el flujo a esta tasa. Entonces, ese es el riesgo de reinversión. Y por esa razón, lo que se desea como curva aquí, más que la curva de tasas nominales sencillas de las que yo hablo, ¿no? De que pactamos al 21% o al 15%, lo que estoy hablando es que esta tasa, para que me sirva para valorar productos financieros, para calcular las tasas forward o para hacer el cálculo de la duración, deben ser tasas que vengan de productos financieros con bono cupón cero. Y aquí les dejé la pregunta de desafío para que hagan, bajo la técnica de bootstrapping, puedan hacer la tasa de rentabilidad de supuestos bonos cupón cero, que los van a sacar de los bonos con cupón. Entonces, nosotros ya estamos en la primera parte finalmente de la clase, que es qué son las tasas forward, cómo se calculan. Es la última parte de la tercera sección, pero es la primera parte de lo que es realmente el día de hoy cálculo de tasas forward y duración. Por eso aquí está. Vamos a centrarnos en calcular tasas forward y la duración que la vamos a hacer el día de mañana. Esos serían los dos nuevos grandes conceptos del día de hoy. Entonces, las tasas forward representan el tipo de cambio en el que un banco acuerda intercambiar algo por otra una fecha futura. Es lo que les acaba de decir del arroz, ¿no? Del arroz, del préstamo, lo que sea. Entonces, aquí lo que muestra es la fórmula. Créanme que no saben cómo extraño. Y ya, claro, me van a decir, usa el Paint. Y, bueno, no tengo el Paint ahora, luego quizás mañana lo pongo, pero esto es mucho más sencillo de lo que se ve. Si alguien me escucha con atención a lo que voy a decir, es tan sencillo como decir que la tasa grande va en el numerador y la tasa pequeña va en el denominador. Se ve feo, por eso no me gustan las fórmulas, porque la persona lo puede ver muy complejo, ¿no? Pero esto es 1 más la tasa del periodo más grande, en este caso la de, por ejemplo, 20 años, y 1 más la tasa, por ejemplo, la de 10 años que les decía. Entonces ustedes ponen aquí la tasa de 20 años y la tasa de 10 años. La tasa grande va arriba y la tasa pequeña va abajo. Capitalizada. Esta fórmula no me conviene mucho, de hecho debería, creo que corregirla. Lo que pasa es que este es un ejemplo que saqué de internet y aquí el único problema que tengo es que están trabajando con simple. Y realmente si ustedes revisan el libro de Hewlett y demás, las tasas son compuestas, es decir, si me permiten aquí corrijo rápidamente, la tasa forward sería algo así como, a ver si lo logro hacer entendible, sería 1 más, ya, la tasa forward 1 más R, porque aquí estamos hablando de nominal, le vamos a llamar 0 a spot, ¿no? Yo quiero saber la tasa forward de 20 años, de 10 años en 20 años. Entonces yo aquí quisiera saber la tasa R 10,20. Es decir, quiero saber la tasa en 10 años por 10 años más, por eso 20 años. Debe ser igual, a ver si encuentro el igual. Ya, debe ser igual a 1 más la tasa grande. Recuerden que arriba va la tasa grande. 1 más la tasa grande, que sería R0. La R0, cuando empieza con 0 es porque es spot. Es decir, tendría que yo buscar cuánto es la tasa a la cual la gente está colocando el día de hoy a 20 años. Sería la R0,20. Obviamente como es compuesto, no como está en este ejemplo, pero igual me sirve para poder visualizar cosas. Ahora sí, el desafío es encontrar este sombrerito. Creo que está aquí, acá. No sé, ya, lo encontré. Entonces, la tasa más grande, la de 20 años, la contado. ¿Por qué es contado? Porque es R0, la spot. Esta es una spot contado, la de hoy. De 0 a 20 años, le elevo a la 20. Entonces, yo tengo aquí mi numerador. Y luego divido para la tasa pequeña. Recuerden, grande para pequeño, súper fácil. No tienen que ni complicarse. La tasa grande arriba y la tasa pequeña va abajo. Sería la R 0,10. Porque es spot, ¿no? Cuando ponemos 0,10 significa que es spot a 10 años. Entonces, veamos qué es lo que está pasando en el mercado y qué es lo que la gente está ofreciendo de hoy a 20 años y qué es lo que están ofreciendo de hoy a 10 años. Y automáticamente tengo información de qué es lo que se puede ofrecer en 10 años
por 10 años más. No se complique, por favor, que es bien sencillo. Entonces, allí yo tengo, este es mi numerador, esto es lo que yo espero en el largo plazo, y esto es lo que yo espero hoy a menos plazo, digamos, de 20 a 10 años. Si yo tengo información de la tasa de 20 años y tengo información de la tasa de 10 años, yo puedo obtener la información de 10 años por 10 años más. Y esto le resto 1. Y esto que está aquí como ejemplo, les pido por favor solamente mirarlo y no replicarlo con esa fórmula, porque, de hecho, déjenme ver si la puedo borrar. O sea, si quieren se las dejo, pero realmente esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, no esa otra fórmula. Porque realmente se lo hace con tasas compuestas y claro, depende de la economía, como en Europa, creo que este material fue de España, ellos trabajan con interés simple en muchas partes. Ahora me van a decir, pero ¿cómo? No sé, ¿cuándo es el simple compuesto? Bueno, cuando estés trabajando vas a saber cómo está trabajando en esa economía. Entonces, por favor, esta es la válida, ¿ok? Es esta. Entonces trabajan con esta, no con la que está aquí. Pero me sirve igual para ver la intuición, ¿no? Que está la tasa alta está arriba, la futura y la de corto plazo, y con eso obtienes la tasa de futura en el plazo que se define. En este caso, 20 años, 20 para 10. Si quieres saber la tasa, por ejemplo, de 3 a 5, de 2 años más, sería 5 aquí, 3 aquí, y aquí sería la tasa 3, 5. Entonces siempre es así, es súper fácil. A mí me encanta esta parte del cálculo porque me parece súper mecánica y no es compleja. Pero como les dije, siempre los materiales a veces, dependiendo de la persona que explique, puede hacerlo ver más complicado, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica me gustó, por eso la pegué, porque mostraba, mira que le llaman S, ¿no? Es porque S, pero bueno, S. Esto sería como de 0 a 20 años. ¿Recuerdan el ejemplo de 0 a 20 años? Esta sería la tasa de 0 a 20 años y esta sería la tasa de 0 a 10 años. Entonces tú lo que necesitas es, teniendo la tasa de 0 a 20 años y teniendo la tasa de 0 a 10 años, fácilmente puedes encontrar la tasa de 10 a 20 años, es decir, la tasa forward, la tasa futura, súper sencillo. Y aquí, claro, les decía, hagamos un ejercicio, pero es el ejercicio que ellos hicieron con su tasa de interés simple. Aquí están las tasas spot, pon cero, las tasas, la ETI, cupón cero, las 3 tasas. Y claro, si a un año pide, este es el ejemplo, ¿no? Pide 3,090 a 30 días, pide 3,091 y a 90 días pide 3,1114, 3,11,4. La grande la pone arriba, si pueden ver, y la pequeña la pone abajo, y automáticamente encuentra cuánto es la tasa que sería de 60 días, de hoy a del primer mes al tercer mes, porque este es un mes, 2 meses y 3 meses. Entonces quieres saber la tasa de un mes a 3 meses, es decir, esta tasa sería la tasa de 2 meses y ahí obtiene el resultado. Digamos que aquí la respuesta sería 3,118. Entonces, con esto, pero por favor, con esta fórmula, déjenme ponerle el cuadro porque después creo que se me van a equivocar. Yo necesito que la aprendan de esta manera. Con esta fórmula, esta es la tasa forward, la tasa futura, de alguna manera estamos respondiendo lo que yo les mencionaba previamente, de que aquí tenemos 10 años y aquí 20 años, es decir, por 10 años estamos obteniendo la tasa forward. Entonces sería como que la curva completa, necesitas tener este punto, el punto largo, el punto corto, y a partir de ese punto corto puedes encontrar cuánto es la diferencia. Y es simplemente tomar la tasa grande, componerla, dividirla para la tasa pequeña, componerla, restar 1 y obtienes la tasa forward. Aquí lo puse mal, déjenme ver, porque yo les di restado el 1, si le resto el 1 ya no le puedo sumar el 1, entonces sería así, ¿no? Que la tasa futura es igual a la tasa de contado grande para la tasa de contado pequeño. Y claro, si tú despejas esto, te toca mandar este 1 para acá y automáticamente tienes la tasa de interés como la necesitas, ¿no? Sin el sumado del 1. Y eso es súper sencillo. Y aquí está este ejercicio, que ya saben, solo de referencia lo pongo aquí, por favor, porque esto es interés simple, método de interés simple, y nosotros trabajamos con interés compuesto. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo tengo 2 tasas de contado,
Y a ver si me siguen, no les complico más, ¿no? La típica fórmula que tú haces donde dices 1 más 10% elevado, 1 más 10% elevado a la 3. Este 1 más 10% elevado a la 3 me da, sí, 1.10 elevado a la 3 sería por ciento, ¿no? Me da 1.331. Recuerden esto, ¿no? Eso significa que si yo cojo y digo, empiezo a tomar el 1.10, es el equivalente, ¿no? Puedo coger 1.10, solamente el 1.10, y voy a pegarlo 3 veces, a ver si no me lo cambio. Si yo multiplico estos 3, ¿cierto? Por esto y por esto, me da lo mismo, ¿cierto? O sea, yo tengo la opción, o tomo esta tasa y la elevo a la 3, o multiplico una por una. Entonces, esto es lo que les estoy conversando de lo que son las tasas forward. Yo tengo aquí, miren esto, yo tengo la posibilidad, y esto es lo que ustedes están encontrando como tasa forward. Voy a multiplicar ahora este 1.10 por este 1.1. Y aquí, sí, 1.10 por 1.1. 1.21. Entonces, se dan cuenta, yo aquí tengo la información de la tasa futura. Si esto fuese mensual, o si esto fuese anual, si este es el año 1, o el mes 1, el mes 2 y el mes 3, cuando yo estoy obteniendo aquí, y yo sé que la tasa futura, en este caso, a los 3 años, 1.1, 1.1, yo puedo aquí, al multiplicar esos dos valores, saber cuánto es lo que se espera en el año 2 y 3. Al final, esta tasa, que está compuesta, tiene estos 3 elementos. ¿Se dan cuenta? Y si yo luego multiplico este 1.21 por este 1.1, me da el 1.331. No sé si lo visualizan. Al final, lo que yo tengo como tasa futura, en este caso acumulada, y yo le quito este primer factor, me encuentra la tasa que está implícita en estos dos periodos. Esta es la mecánica que está siguiendo el cálculo de tasa forward, que es la clase del día de hoy, y que es súper sencilla. Toda la información que tenemos de acumulación de tasas está, tiene implícita tasas futuras. Por esa razón, la fórmula es como sigue, solo que nosotros la trabajamos con términos compuestos. Aquí hay un segundo ejercicio donde este sí está bien, ustedes lo pueden resolver. Está trabajándose con tasas compuestas. Tenemos la tasa, la estructura temporal de tasas de interés para cada uno de los periodos. Ya está sacada la tasa cupón cero, la ETI de la curva cupón cero. Y aquí lo que les doy son las opciones para que ustedes calculen y me digan cuánto es la, dice, con la ETI provista a continuación, calcule la tasa forward de 12 a 24 meses y de 6 a 30 meses. Entonces se los dejo ahí como desafío para que lo desarrollen. Y me digan si es la respuesta A, la B, la C o la D. Y me digan eso nada más como desafío. Y la tercera es esta que dice que volvamos a la ETI en la sección 2.5, la curva tasa forward, donde iría. Por favor, los estudiantes la deben mostrar en la próxima clase. Entonces, les dejo estos, al final serían 4 desafíos. El primero, digamos que está medianamente resuelto, solamente que está resuelto en términos simples. El número 2 está para que ustedes elijan cuál es la opción correcta. Y el número 3 es que vayan a la sección 2.5. ¿Cuál es la sección 2.5? Esta, donde ustedes habían obtenido aquí las tasas cupón cero. Y con estas tasas cupón cero, calculen otra columna. Podemos aquí insertar, las voy a poner aquí, y podemos poner forward, para que luego rellenen cuánto es la curva forward. Entonces, ¿yo qué esperaría al final? Que ustedes me puedan mostrar una gráfica donde tenemos la de la tira original, que tiene cupones, la de la ETI, que es cupón cero, y luego la curva con tasas forward. Y con eso podemos cerrar la clase de hoy. Espero que les haya servido como guía. La idea es motivarlos de la manera más sencilla.
Obviamente detrás de todo esto hay mucha teoría, obviamente los gráficos pueden parecer complejos, pero realmente no hay nada complejo detrás. Entonces, aquí tienen el material de referencia, por favor, no olviden revisar uno por uno, y espero serles útil en este viaje por las tasas cupón cero, la ETI, las tasas forward y la duración. Muchísimas gracias.